Las aguas de Galilea reflejan el comienzo de algo inmenso. El sol asciende, dorando los cerros, y el mundo, sin saberlo, acaba de presenciar el nacimiento de uno de sus líderes más poderosos. Años más tarde, cuando su nombre resuene en templos y oraciones, pocos recordarán este día. Pero fue aquí, en este amanecer, donde todo comenzó. Cuando un pescador cansado escuchó una voz que cambió para siempre la historia de la humanidad. Esa voz lo guiará hacia milagros, tempestades y victorias imposibles, pero también lo llevará a enfrentarse con su propia sombra, a negar lo que más ama y a descubrir que la fe más pura solo nace cuando todo lo demás se ha perdido. Quédate hasta el final y descubre esta impactante y antigua historia. El mar de Galilea amanecía envuelto en una niebla espesa, como si el cielo quisiera ocultar lo que estaba por revelarse. Las olas golpeaban con suavidad los costados de una barca envejecida, mientras Simón, aún sin ser llamado Pedro, se inclinaba exhausto sobre sus redes vacías. Había pescado toda la noche y no había atrapado nada. El sol comenzaba a elevarse sobre las colinas, bañando el lago con una luz dorada, y sin embargo, en su corazón reinaba la sombra de la frustración. Entonces, una voz rompió el silencio. No era una voz común, era firme, pero suave, autoridad y ternura al mismo tiempo. Simón, echa las redes una vez más. El pescador lo miró con incredulidad. ¿Una vez más? Después de una noche de trabajo inútil, ¿para qué? Pero había algo en los ojos de aquel hombre, algo que Simón no podía explicar. Lo obedeció. El mar pareció agitarse de repente. Las redes se tensaron, y cuando intentó levantarlas casi se rompían por el peso. Gritos de asombro resonaron entre los pescadores. En ese instante, Simón cayó de rodillas ante aquel hombre, temblando. «Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador». Era la primera vez que pronunciaba aquellas palabras, pero no sería la última vez que su voz temblaría entre el miedo y la fe. El hombre frente a él lo miró con una serenidad que lo desarmó. «Desde ahora serás pescador de hombres». Y así comenzó todo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que aquella mañana no solo cambiaría la vida de un pescador, sino el destino de una fe que se extendería hasta los confines de la tierra. En los días siguientes, Simón dejó atrás su barca, su familia y su oficio. Caminó tras aquel hombre, Jesús de Nazaret, sin entender completamente por qué, solo sabiendo que su alma ardía con algo que no podía detener. La historia de Pedro no es la de un santo perfecto, sino la de un hombre común que fue elegido para lo imposible. Un hombre que amó con pasión, que dudó, que cayó y volvió a levantarse. Y todo comenzó con un milagro en las aguas de Galilea. Pero si aquel día el mar le mostró el poder del Maestro, pronto las olas se alzarían contra él, no de agua, sino de miedo, traición y fuego. Porque en su destino ya estaba escrito. El pescador debía morir para que naciera el apóstol. El viento soplaba fuerte sobre el lago aquella noche. Las nubes oscuras escondían la luna y los discípulos remaban con desesperación. Pedro, con las manos entumecidas por el frío, miraba hacia la costa en busca de alguna señal. Pero lo que vio no parecía real. Una figura se movía sobre las aguas, caminando como si el mar fuera tierra firme. El terror los invadió. Gritos, confusión. «¡Es un fantasma!», exclamaron. Pero la voz volvió, la misma que había escuchado el día de su llamado. «No temáis, soy yo». Pedro, temblando, gritó: «Si eres tú, Señor, mándame ir a ti sobre las aguas». Y la respuesta fue simple: «Ven». Los remos cayeron al suelo. Pedro bajó un pie, luego el otro. El agua no lo tragó. Caminó unos pasos. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza.
pero al sentir el viento y ver el rugido de las olas, dudó y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó con desesperación. Una mano lo tomó con fuerza. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquella noche Pedro entendió que la fe no era ausencia de miedo, sino caminar sobre él. El mar, una vez más, le enseñaba una lección que recordaría hasta su último día. No se trata de mirar el agua, sino de mirar a aquel que camina sobre ella. Con el tiempo, su carácter impulsivo y su voz ardiente lo convertirían en el portavoz de los discípulos. Fue el primero en declarar que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y también el primero en prometer que jamás lo negaría. Pero la historia de Pedro, como toda historia humana, no sería lineal. La fe que lo levantaba sería puesta a prueba en el momento más oscuro de su vida, cuando el sonido de un gallo partiría su alma en dos. Mientras Jerusalén dormía bajo el peso de la noche, el pescador que caminó sobre las aguas aún no sabía que antes del amanecer se ahogaría de nuevo. No en el mar, sino en sus propias lágrimas. La noche de Jerusalén parecía infinita. Las sombras danzaban entre las antorchas del patio del sumo sacerdote, donde el aire olía a humo, miedo y traición. A lo lejos se escuchaban gritos. Jesús había sido arrestado. Pedro lo había seguido a distancia, oculto entre la multitud. Su corazón latía con violencia. Quería estar cerca, pero no demasiado. Quería ver, pero sin ser visto. Era el mismo pescador que había prometido morir por su maestro. Pero aquella noche su valor se escurría como arena entre los dedos. Se acercó al fuego para calentarse. Las llamas iluminaban los rostros de los sirvientes. Una joven lo miró con sospecha. «Tú también estabas con él», dijo con voz firme. Pedro sintió que el mundo se detenía. «No lo conozco», respondió, intentando que su voz no temblara. Otra persona insistió: «Sí, tú eres uno de ellos». Él negó de nuevo, más fuerte esta vez. «No lo soy». El silencio se volvió pesado, roto solo por el crujir del fuego. Entonces, un tercero lo señaló. «Tu acento te delata. Eres Galileo». Pedro estalló: «No conozco a ese hombre». Y en ese instante, un gallo cantó. La mirada de Jesús, desde el otro lado del patio, lo alcanzó como una espada. No fue una mirada de reproche, sino de dolor. Pedro sintió que su alma se desgarraba. Salió corriendo, con el rostro cubierto de lágrimas. Esa noche no hubo milagros, ni redes llenas, ni mares calmados. Solo un hombre roto, derrotado por su propio miedo. Se escondió entre las calles oscuras de Jerusalén. Y lloró como nunca. El pescador valiente se había convertido en un náufrago de su propia fe. Durante días, el silencio fue su único compañero. No volvió al grupo. No se atrevía a mirar a los demás. Había prometido ser roca y ahora se sentía polvo. Pero lo que Pedro aún no sabía era que la gracia no huye del error, la busca. Aquel que lo llamó junto al mar no lo había olvidado. Lo esperaría. Como solo un maestro puede esperar a su discípulo amado. Porque a veces, para convertirse en piedra, primero hay que quebrarse. El sol nacía sobre Galilea con la misma calma que el primer día en que lo vio. Pedro había vuelto al mar. La barca era su refugio y su condena. Pescaba sin esperanza, solo por llenar el vacío. Las aguas parecían recordarle quién había sido antes de conocerlo. Cada ola repetía un eco: «Lo negaste». Pero aquel amanecer, una silueta se alzó en la orilla. «Muchachos, ¿tenéis algo de comer?». Pedro alzó la vista. No lo reconoció de inmediato, pero había algo familiar en la voz. «Echad la red a la derecha de la barca». El corazón de Pedro se aceleró. Aquellas palabras. Lo hizo. Y de repente,
Las redes volvieron a llenarse como aquella primera vez. Juan lo susurró, «Es el Señor». Pedro no esperó. Saltó al agua y nadó hasta la orilla. El fuego ardía suavemente, y sobre las brasas había pan y pescado. Jesús lo miró, sin decir nada al principio. Luego habló con dulzura, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro bajó la mirada. «Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos». 3 veces le preguntó. 3 veces, como las negaciones. Cada palabra fue una herida que se convertía en cicatriz. Cada respuesta, una piedra en su reconstrucción. El mar de Galilea, que antes fue escenario de su caída, se transformó ahora en altar de su restauración. Aquel día, Pedro comprendió que el perdón no borra el pasado, lo redime. Jesús no solo lo había perdonado, le había devuelto su propósito. «Sígueme», le dijo una vez más. Y Pedro lo siguió, no como pescador, sino como pastor. Sin embargo, el camino que lo esperaba no era de calma, sino de fuego. Roma lo aguardaba. Y en sus calles resonaría un rugido más temible que el del mar, el rugido del imperio. Roma, la ciudad que devoraba reinos, sueños y hombres. Sus columnas de mármol se alzaban como lanzas apuntando al cielo, y el rugido de su pueblo era el eco de un imperio que creía ser eterno. Allí llegó Pedro, el viejo pescador de Galilea, con pasos cansados pero con el alma encendida. Habían pasado años desde aquel amanecer junto al lago, y aunque su cuerpo ya no era joven, su mirada seguía ardiendo con la misma luz que un día lo hizo dejar su barca. Venía a Roma no buscando gloria, sino cruz. Las calles eran un laberinto de poder y miedo. Los templos dedicados a Júpiter, Marte y Venus dominaban el paisaje, y el aire estaba impregnado del incienso de los sacrificios. Los esclavos corrían de un lado a otro bajo el látigo, los senadores discutían el destino de provincias enteras, y los gladiadores esperaban su muerte en el Coliseo. Roma era el corazón del mundo, y también su condena. Pedro sabía que su misión era imposible a los ojos de los hombres. Predicar a Cristo en el corazón del paganismo era como encender una antorcha en medio de un huracán. Pero no vino solo. En las sombras de las catacumbas, bajo la tierra, una comunidad secreta crecía. Eran hombres y mujeres que se llamaban hermanos, que compartían el pan y el vino recordando las palabras del Maestro: «Haced esto en memoria mía». Pedro los guiaba, no como un rey, sino como un padre. Les hablaba del perdón, de la esperanza, de la promesa de vida eterna. Les decía que la fe no se trataba de templos ni de tronos, sino de amor. «No temáis a los que pueden matar el cuerpo», les repetía, «porque no pueden tocar el alma. Cristo ya venció a la muerte. Nosotros solo seguimos sus huellas». Pero las sombras del poder imperial no tardaron en alcanzarlo. Nerón, el emperador joven y cruel, había encontrado un enemigo perfecto: los cristianos. Después del gran incendio del año 64, necesitaba un culpable, y la nueva fe fue la excusa perfecta. Las calles se llenaron de rumores, los soldados comenzaron a buscar nombres, y la sangre empezó a correr. Pedro se convirtió en uno de los más buscados. Una noche, mientras rezaba con sus seguidores en una cueva cercana al Tíber, una mujer le rogó: «Padre Pedro, huye. Si te quedas, te matarán. No puedes morir aquí. Aún te necesitamos». Pedro dudó. Por primera vez desde su redención, el miedo volvió a tocar su corazón. Así que partió de Roma bajo la oscuridad, rumbo a las afueras. El viento soplaba entre los árboles del camino, y el anciano avanzaba lentamente, con el bastón en la mano. De pronto, en medio de la calzada, una luz lo cegó. Una figura apareció frente a él, caminando en dirección opuesta. Era Jesús. Pedro cayó de rodillas. «Señor, ¿a dónde vas?». Y la voz respondió, suave pero llena de poder: «A Roma,
para ser crucificado de nuevo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Comprendió. Si su maestro regresaba a Roma, él debía hacerlo también. Así que dio media vuelta. Volvió sobre sus pasos, hacia la ciudad que lo esperaba con cadenas. Ya no huía. Ya no dudaba. Iba hacia su destino. Roma. El imperio que creía poder destruir la fe, no sabía que ese día un pescador regresaba para dejar una huella que ni el fuego ni el hierro podrían borrar. Pedro vuelve a Roma sabiendo que lo espera la cruz. El sol caía sobre Roma como un disco de fuego. Las calles ardían con el eco del odio. Y los gritos de los condenados se mezclaban con los cánticos de los fieles escondidos. Era el año 67 después de Cristo. Y el imperio vivía su hora más oscura. Nerón, el autoproclamado artista divino, había convertido el martirio en espectáculo. Las arenas del circo romano estaban teñidas de sangre cristiana. Los seguidores de Jesús eran quemados, crucificados o lanzados a las fieras, mientras la multitud aplaudía. Y entre los prisioneros estaba Pedro. Había sido capturado tras su regreso. Los guardias lo arrastraron por las calles empedradas hasta una celda húmeda y fría. Allí, sentado en la penumbra, oraba en silencio. Recordaba el mar de Galilea, la voz que lo llamó, las risas de sus hermanos, las lágrimas de su negación. Todo lo que había sido, todo lo que había amado, convergía en ese instante. Sabía que su hora había llegado. Un guardia se le acercó. Mañana serás crucificado. Viejo. Pedro lo miró con calma. Entonces mañana veré a mi Señor. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Pedro escribió con los dedos sobre el suelo de piedra las palabras que no podía pronunciar en voz alta: tú sabes que te amo. Al amanecer, los soldados lo condujeron al lugar de ejecución. El camino hacia el Monte Vaticano era un desfile de dolor. Las multitudes observaban con curiosidad, para ellos no era más que otro criminal. Pero entre la multitud, los cristianos escondidos lloraban en silencio. Sabían quién era aquel hombre. Sabían que estaba a punto de morir el pastor que había sostenido su fe. Cuando el verdugo le mostró la cruz, Pedro habló: no soy digno de morir como mi maestro. Os ruego, crucificadme al revés. El centurión dudó, pero aceptó la petición. El cielo se tornó gris. El viento soplaba fuerte, y los pájaros huían del horizonte. Pedro fue clavado de cabeza. El dolor fue insoportable, pero en medio del sufrimiento, vio algo más grande que la muerte. Desde aquella posición invertida, vio el mundo al revés, y comprendió. Así había sido su vida, un hombre que cayó, que dudó, que se quebró, pero que al final se entregó por completo. Las lágrimas corrían hacia el suelo, y su voz, apenas audible, se elevó en oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El viento se detuvo. Roma quedó en silencio. El pescador había terminado su viaje. Y mientras su cuerpo quedaba suspendido en la cruz, su espíritu se alzaba más alto que nunca. Los cristianos recogieron su cuerpo en secreto y lo enterraron cerca del lugar del suplicio. Siglos después, sobre esa tumba se levantaría una basílica que llevaría su nombre, San Pedro. Y bajo su cúpula, el eco de su fe seguiría resonando en cada generación. Roma creyó haber vencido. Pero de las cenizas del martirio nació la Iglesia. El pescador temeroso se había convertido, por fin, en roca eterna. Y sobre esa roca se levantaría un reino que no tendría fin. La muerte de Pedro se transforma en el nacimiento de una fe que conquistará el mundo. Roma ardía bajo el cielo rojo del atardecer. Las llamas devoraban los tejados. Y el olor a humo cubría las calles. Nerón culpó a los cristianos. Era el inicio de la gran persecución. Pedro fue llevado a juicio, acusado de incitar rebelión contra el César. Su respuesta fue simple: yo solo predico al Rey que vive para siempre.
Los guardias lo golpearon, pero su voz no tembló. Lo condenaron a morir crucificado. Mientras lo conducían al lugar de ejecución, Pedro levantó la vista hacia el monte. Allí, las cruces esperaban como sombras. Recordó al Maestro en su propia cruz, y una súplica nació en su corazón: no soy digno de morir como Él. Crucificadme al revés. El verdugo asintió sin entender. Pero Pedro sí entendía. Era su última ofrenda de humildad. El sol caía sobre Roma. El pescador estaba colgado cabeza abajo. Su respiración era lenta, su cuerpo débil. Pero su alma ardía. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y entonces, el viento sopló con una fuerza extraña, como si el cielo respondiera a su última oración. Los cristianos ocultos en las catacumbas lloraron y cantaron al mismo tiempo. El hombre que había caminado sobre el agua, que había caído y se había levantado, moría ahora como roca inquebrantable. Su sangre se mezcló con la tierra de Roma, y de esa tierra nacería una iglesia que resistiría imperios. El pescador temeroso había terminado su travesía. El discípulo impulsivo se había convertido en pastor de almas. Y su nombre, Pedro. La roca, quedaría grabado en la historia de la fe como testimonio eterno de que el amor redime, el perdón reconstruye y la fe, aunque tiemble, nunca se apaga. Roma parecía dormir, pero bajo sus calles bullía una vida secreta. En las entrañas del imperio, entre túneles húmedos y pasadizos oscuros, los primeros cristianos se reunían junto a lámparas de aceite para recordar a su líder caído. Las catacumbas, silenciosas y frías, se convirtieron en el refugio de una fe que se negaba a morir. En una cámara pequeña, iluminada apenas por una llama temblorosa, una mujer joven sostenía un trozo de pan. A su alrededor, hombres y mujeres repetían las palabras que Pedro había enseñado: este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Las lágrimas rodaban sin contención. Para ellos, cada reunión era una mezcla de miedo y esperanza. Afuera, el imperio cazaba a los suyos; adentro, recordaban que el amor era más fuerte que la espada. Los seguidores de Pedro comenzaron a registrar sus palabras, a conservar los recuerdos de su vida, sus consejos, sus cartas. Muchos de ellos copiaron, en trozos de papiro, fragmentos que aún hoy se conservan como las epístolas de Pedro. Sed sobrios y velad, escribió, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Cada frase era una chispa encendida en la oscuridad. Con el paso de los años, su tumba, oculta bajo un jardín, se convirtió en el lugar más sagrado de la comunidad cristiana.